Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial. Y hoy tenemos un tema súper interesante y como siempre, lleno del drama turco que tanto nos gusta. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de romance, decisiones inesperadas y sobre todo un posible arrepentimiento. Sí, señores y señoras, vamos a hablar de Hande Erçel y esa impactante decisión que aparentemente podría estar empezando a cuestionarse, y todo después de las palabras de Kerem Bürsin. ¡Wow! Ya saben, Hande y Kerem, la pareja dorada de Love is in the Air, que nos regaló momentos inolvidables dentro y fuera de la pantalla. Su química era palpable, su conexión innegable y sus idas y venidas, tanto reales como ficticias, mantuvieron a todos pegados a la pantalla y pendientes de cada noticia. Y claro, el final de la serie, aunque hermoso, también marcó el inicio de una nueva etapa para ambos. En este vídeo vamos a analizar en profundidad la situación actual de Hande, el contexto de su decisión, y cómo las palabras de Kerem Bürsin, posiblemente, podrían haber influenciado su perspectiva. Vamos a desglosar rumores, analizar declaraciones y, por supuesto, a echar un vistazo a la dinámica actual entre ambos. ¿Será que Hande se está replanteando algo? ¿Qué significan realmente sus acciones y decisiones recientes? Eso es lo que vamos a descubrir. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, no puedo dejar de pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo las últimas noticias y los análisis más interesantes del mundo de las series turcas. Así que suscríbanse y acompáñenme en esta aventura. Empecemos. Bien, para entender mejor la situación, primero tenemos que recordar el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como ya mencioné, fueron la pareja estrella de Love is in the Air, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. Su relación, llena de altibajos, risas y lágrimas, cautivó a millones. La química entre ellos era innegable y los fanáticos no tardaron en especular sobre una relación real. Y sorpresa, sus sospechas resultaron ser ciertas. La serie, centrada en la historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, rápidamente se convirtió en un fenómeno global. La trama, llena de malentendidos, obstáculos y momentos románticos, mantuvo a la audiencia enganchada desde el primer episodio. La conexión entre los personajes principales era tan fuerte que trascendía la pantalla, alimentando la curiosidad y el interés de los fanáticos por saber más sobre su relación fuera del set. Y así, la magia de Love is in the Air se extendió más allá de la ficción. Hande y Kerem, con su carisma y talento, lograron crear una conexión especial con el público, que se reflejaba en la enorme popularidad de la serie en las redes sociales y en la cantidad de fanáticos que seguían cada uno de sus movimientos. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Hande y Kerem se intensificaron. Los fanáticos, que observaban con atención cada gesto, mirada y publicación en redes sociales, no tardaron en notar la evidente química entre ellos. Las fotografías y vídeos compartidos por los actores en sus cuentas personales solo avivaron las especulaciones. Las entrevistas, los eventos públicos y las apariciones en programas de televisión se convirtieron en oportunidades para que los fanáticos pudieran vislumbrar la cercanía y el cariño que existía entre Hande y Kerem. Las declaraciones de ambos, llenas de elogios y admiración mutua, no hacían más que confirmar lo que muchos sospechaban: algo especial estaba sucediendo entre ellos. Y finalmente llegó la confirmación. La noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban saliendo en la vida real causó furor entre los fanáticos y la prensa. La pareja, convertida en el centro de atención, comenzó a compartir momentos juntos en redes sociales, mostrando su amor y complicidad al mundo. Compartían fotos románticas, dedicándose mensajes cariñosos en redes sociales y mostrando su unión en eventos públicos. Parecían inseparables. Sus publicaciones en Instagram, llenas de sonrisas y miradas cómplices, eran una clara muestra de su felicidad. Los fanáticos, extasiados, celebraron su amor y les brindaron todo su apoyo. La pareja se convirtió en el centro de atención de los medios turcos, quienes seguían cada uno de sus pasos y analizaban cada detalle de su relación. Las revistas del corazón y los programas de televisión se disputaban las primicias sobre la pareja, y cada foto o declaración se convertía en noticia. Sin embargo, como en muchas relaciones, la presión mediática y otros factores externos comenzaron a influir en su relación. Los rumores, las especulaciones y las críticas se intensificaron, y la pareja tuvo que lidiar con una atención constante y, en ocasiones, invasiva.
Después de un tiempo y ante la sorpresa de sus seguidores, anunciaron su separación, dejando a muchos fanáticos con el corazón roto. La noticia fue un auténtico bombazo mediático. Los motivos de la separación fueron objeto de especulaciones y rumores. Algunos hablaron de diferencias irreconciliables, otros de presiones externas y algunos incluso culparon a terceras personas. La ruptura fue un duro golpe para los fanáticos, quienes habían invertido emocionalmente en la relación de Andy y Kerem. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. La pareja, que había sido un símbolo de amor y felicidad, ahora se convertía en el centro de la controversia y la especulación. Pero lo cierto es que con el tiempo, ambos actores tomaron caminos separados. Andy, por su parte, comenzó a enfocarse en su carrera y en nuevos proyectos. Y por lo que hemos visto, también encontró el amor nuevamente. Actualmente está en una relación con Hakan Sabank, un empresario turco. Su relación parece seria y estable y ambos se muestran muy felices y enamorados en público. Andy, tras la ruptura, se dedicó a fortalecer su carrera profesional. Participó en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, y siguió trabajando en campañas publicitarias y colaboraciones con marcas de moda y belleza. Su talento y belleza la convirtieron en una de las actrices más solicitadas y reconocidas de Turquía. Además, Andy encontró el amor nuevamente en Hakan Sabank, un empresario turco de renombre. La relación entre ellos parece seria y estable y ambos se muestran muy felices y enamorados en público. Han sido fotografiados juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos románticos y demostrando su complicidad. Hakan Sabank, proveniente de una familia adinerada y conocida en Turquía, es un hombre discreto y respetuoso con la privacidad de Andy. La relación entre ellos parece ir viento en popa, y ambos se muestran muy enamorados y felices. Kerem, por su parte, también ha continuado con su carrera profesional. Ha participado en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, y ha seguido trabajando en campañas publicitarias y colaboraciones con marcas reconocidas. Su talento y carisma lo han convertido en uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. Kerem, al igual que Andy, ha encontrado el amor nuevamente. Aunque no ha hecho pública su relación, se le ha visto en compañía de varias mujeres, y se rumorea que podría estar saliendo con una actriz o modelo. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con un posible arrepentimiento? Ahí es donde entran las palabras de Kerem Bürsin. En varias entrevistas y declaraciones recientes, Kerem ha hablado sobre su relación con Andy, sobre el cariño que le tiene y sobre la importancia de su paso por Love is in the Air en su vida. Pero lo más interesante es que ha hablado con nostalgia sobre el pasado, sobre la química que compartían y sobre la conexión especial que tenían. Y aunque nunca ha dicho explícitamente que se arrepiente, sus palabras dejan entrever un cierto grado de añoranza. Kerem, en sus declaraciones, ha expresado su admiración por Andy, su talento y su belleza, y ha resaltado la importancia de su relación en su crecimiento personal y profesional. Ha reconocido que, a pesar de la ruptura, mantiene un gran respeto y cariño por ella. Estas declaraciones, que en un principio podrían parecer simples halagos de un compañero de trabajo, han sido interpretadas por muchos como un mensaje más profundo. En una de sus entrevistas más recientes, Kerem fue preguntado sobre su relación con Andy y sobre el impacto de Love is in the Air en su vida. En lugar de responder con evasivas, Kerem habló abiertamente sobre su experiencia, destacando la química innegable que existía entre él y Andy. Fue una experiencia increíble, dijo Kerem. La conexión que teníamos Andy y yo era muy especial, y creo que eso se notaba en la pantalla. Pasamos momentos inolvidables juntos, tanto en el set como fuera de él. Andy es una persona maravillosa, una gran actriz y una mujer muy talentosa. Siempre le voy a estar agradecido por todo lo que vivimos juntos. Aunque evitó entrar en detalles sobre las razones de la ruptura, Kerem dejó claro que mantiene un gran cariño y respeto por Andy. A pesar de que las cosas no funcionaron, siempre le voy a desear lo mejor. Le tengo mucho cariño y la admiro mucho, afirmó. Estas declaraciones, que en un principio podrían parecer simples halagos de un compañero de trabajo, han sido interpretadas por muchos como un mensaje más profundo. Los fanáticos, que siguen de cerca cada movimiento de los actores, no tardaron en especular sobre la posibilidad de un arrepentimiento por parte de Kerem. Y aquí es donde entran las especulaciones. ¿Podrían las palabras de Kerem haber influenciado a Andy? ¿Podría estar ella replanteándose algo a raíz de lo que él ha dicho?
Y sobre todo, ¿cómo han reaccionado a esto los medios y los fanáticos? En primer lugar, es importante mencionar que los medios turcos son muy dados a especular y a crear noticias sensacionalistas. Cualquier declaración o acción de los actores es analizada al detalle, y se busca cualquier pista que pueda confirmar o desmentir los rumores. En este caso, las palabras de Kerem han sido analizadas hasta la saciedad, y se han multiplicado los artículos y vídeos que analizan su posible significado. Los medios turcos, conocidos por su afán de sensacionalismo, no tardaron en hacer eco de las declaraciones de Kerem. Las revistas del corazón y los programas de televisión se lanzaron a analizar cada palabra, cada gesto y cada expresión del actor. Los expertos en farándula y los comentaristas de televisión se disputaban las primicias sobre la posible reacción de Hande. Los artículos y vídeos sobre el tema se multiplicaron, y las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Los medios ávidos de contenido y de audiencia no dudaron en alimentar los rumores y en crear noticias sensacionalistas que mantuvieran a los fanáticos enganchados. Los fanáticos, por supuesto, también han sido muy activos en las redes sociales. Han expresado sus opiniones, han debatido sobre la situación, y han manifestado su apoyo tanto a Hande como a Kerem. Muchos de ellos aún sueñan con una reconciliación, y no han dudado en manifestar su esperanza en las redes. Los fanáticos que habían sido testigos de la magia de Love is in the Air y de la posterior relación de Hande y Kerem, se volcaron en las redes sociales para expresar sus opiniones y emociones. Los foros y grupos dedicados a la serie se inundaron de comentarios, análisis y especulaciones sobre el posible significado de las declaraciones de Kerem. Muchos fanáticos nostálgicos por la pareja que formaban Hande y Kerem expresaron su esperanza de que ambos pudieran reconciliarse en el futuro. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de debate y de apoyo tanto para Hande como para Kerem. Pero, ¿qué evidencia tenemos para afirmar que Hande se ha arrepentido? Pues bien, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las interpretaciones. No hay una prueba concreta que lo confirme, pero sí hay algunas pistas que nos podrían dar una idea. En primer lugar, el comportamiento de Hande en redes sociales. Aunque no ha hecho ninguna declaración directa sobre Kerem, ha sido muy activa en sus redes sociales, publicando fotos y vídeos en los que se muestra muy guapa y radiante. Algunos interpretan esto como una forma de demostrar que está bien y que está feliz con su actual relación. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en un termómetro de las emociones y los sentimientos de los famosos. En este caso, el comportamiento de Hande en Instagram y otras plataformas ha sido objeto de análisis y debate. Si bien no ha hecho ninguna declaración directa sobre Kerem, Hande ha sido muy activa en sus redes sociales, publicando fotos y vídeos en los que se muestra muy guapa y radiante. Algunos interpretan esto como una forma de demostrar que está bien y que está feliz con su actual relación con Hakan Sabank. Sus publicaciones, llenas de sonrisas y miradas cómplices, han sido interpretadas por algunos como una forma de alejar los rumores y de demostrar que está enfocada en su presente y en su futuro. Sin embargo, otros creen que su silencio y su actitud reservada podrían ser una señal de que está procesando sus sentimientos y de que está reflexionando sobre el pasado. Por otro lado, hay quienes sugieren que su silencio es revelador. Al no hacer ninguna declaración sobre Kerem, podría estar evitando alimentar los rumores y proteger su actual relación. Sin embargo, otros creen que su silencio podría ser una forma de procesar sus sentimientos y de reflexionar sobre el pasado. El silencio de Hande en medio de la controversia y las especulaciones ha sido objeto de numerosas interpretaciones. Algunos consideran que su falta de declaraciones es una señal de que está evitando alimentar los rumores y de que está protegiendo su actual relación con Hakan Sabank. Otros, por el contrario, creen que su silencio podría ser una forma de procesar sus sentimientos y de reflexionar sobre el pasado. La actriz, al no pronunciarse sobre el tema, podría estar tomando distancia de la situación y esperando el momento oportuno para hablar sobre ello. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática a la que está sometida Hande. Cualquier movimiento que haga, cualquier declaración que dé será analizada y comentada. Por lo tanto, es comprensible que quiera mantener cierta distancia y evitar controversias. La presión mediática en el caso de Hande es constante e implacable. La actriz, que está acostumbrada a ser el centro de atención, debe lidiar con un escrutinio constante y con la constante amenaza de la especulación y el rumor. Cualquier movimiento que haga, cualquier declaración que dé será analizada y comentada por los medios de comunicación y por los fanáticos. Por lo tanto, es comprensible que Hande Q.
Hubiera mantener cierta distancia y evitar controversias innecesarias. En resumen, la situación es compleja y las interpretaciones son múltiples. No podemos afirmar con certeza que Ande se ha arrepentido, pero sí podemos decir que las palabras de Kerem Bürsin han generado un debate interesante y han puesto en el punto de mira la situación sentimental de Ande. En conclusión, el panorama sentimental de Ande Erçel es complejo y lleno de matices. Si bien no podemos afirmar con certeza que se ha arrepentido de algo, las palabras de Kerem Bürsin han generado un debate interesante y han puesto en el punto de mira la situación sentimental de Ande. Las especulaciones y las interpretaciones son múltiples, y cada uno de nosotros puede sacar sus propias conclusiones. Lo que sí está claro es que la historia de amor entre Ande y Kerem sigue siendo un tema de interés y de debate para los fanáticos y para los medios de comunicación. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Es difícil predecir, pero lo más probable es que Ande y Kerem sigan sus caminos por separado. Ambos son profesionales, exitosos y están enfocados en sus carreras y en sus respectivas relaciones. Sin embargo, nunca se sabe qué puede pasar en el futuro. La vida está llena de sorpresas, y en el mundo de las series turcas, los finales inesperados son cosa de todos los días. El futuro, como siempre, es incierto. Lo más probable es que Ande y Kerem continúen sus vidas por separado, enfocados en sus carreras profesionales y en sus relaciones personales. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las sorpresas son frecuentes, y los finales inesperados son cosa de todos los días. La posibilidad de una reconciliación es remota, pero no imposible. El tiempo dirá si el destino tiene preparado algo más para Ande y Kerem. Por ahora, los fanáticos solo pueden soñar y especular sobre el futuro de la pareja. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande podría estar replanteándose algo después de las palabras de Kerem? ¿Creen que podrían volver a estar juntos en el futuro? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado este análisis sobre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado la situación actual de Ande, el contexto de su decisión, y cómo las palabras de Kerem Bürsin podrían haber influenciado su perspectiva. Hemos analizado rumores, declaraciones y la dinámica actual entre ambos. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en información pública y en el análisis de sus acciones y declaraciones. La verdad, como siempre, solo la saben ellos. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. No olviden dejar sus comentarios, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y dejarme saber en los comentarios qué les pareció y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Suscríbanse, compartan y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!